Verbos que terminan en er, ayer y ayer, comer, cocher, esconder. Verbos que terminan en re, morir, mover. Verbos que terminan en ir. Finir, terminar. Llegir, buscar. Partir, partir. Huir, escapar. Verbos que terminan en hoy. Receboy, recibir. Deboy, tener que, deber. Levoy, llover. Los pronombres personales son, como por ejemplo, yo, que significa tú, que significa tú, él, que significa il, ella, que significa él, nosotros, que significa nos, igual que con nosotros, que significa y for, de lexema, y o, de morfema de género masculino. Cantar, can, lexema, morfema de indicativo y tiempo perfecto. Es una lengua que surgió de los reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió por toda Gran Bretaña. Hay 508 millones de personas que la hablan. Estos son los varios países que se hablan en Habría como decir yo, tú, él no cambian. Al pasado, cuando es regular, se le añade e, y cuando es irregular, cambia la palabra, alguna letra, alguna sílaba, incluso la palabra es irregular. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, I walk, que es un verbo irregular, sería walk y se le añade ed, que significa yo camino o camino. I can, se le añade eden, yo llamo, yo llamo. Y aquí dos ejemplos del verbo irregular. I go, I went, cambia totalmente la palabra y usar yo voy, el pasado simple del inglés. El pasado simple en inglés se forma poniendo el verbo en pasado y las personas que acompañan. El presente simple. La forma del presente simple es la estructura que el infinitiva en todas las personas es la tercera persona. Si los verbos terminan en Y, la Y se cambia y se pone una I latina. Pero el verbo to be no sigue esta regla. La palabra cambia en las distintas personas. I am, you are, is, we are, they are. Auxiliar. El verbo auxiliar es el, tú. El verbo auxiliar se pone delante del sujeto y del verbo. La forma negativa del presente simple es tú más nos. En la forma abreviada sería don. Y en la tercera persona se cambia en das y sería das. Para hacer el plural en inglés solo se le añade la letra S. Y cuando termina el verbo no, se le añade ES. Si el nombre termina en Y, se cambian por la I latina, más es party, parties, fiesta, fiestas. La mayoría de las palabras sirven indistintivamente para el femenino y el masculino. Que friend, por ejemplo, en castellano sería amigo o amiga. Otros sustantivos cambian su forma. King, rey, reina. Aquí tenemos un mapa donde se explica que la casada en Europa, sino tibetano, afroasiático, Níger, Congo, Joagana y Uranítica. Lengua románica. La lengua románica común, también conocida como romance o interlengua. El alemán. El alemán es una lengua indoeuropea perteneciente al grupo de las lenguas germánicas occidentales y es una de las lenguas más importantes del mundo se habla en Alemania, Suiza, Argentina, Canadá, Australia. El modelo reflexivo de número. Amigo, from, singular. Amigos, from. Para poner singular plural se añade una E.
Fin. Este trabajo lo hemos hecho Mabel y Sara y yo. Vale. ¿Qué son las familias de lengua? Una familia de lenguas es un grupo de lenguas de origen histórico común y emparentadas, es decir, parecen derivar de una lengua más antigua que protocolela. Nosotros hemos hecho relacionado con el euskera. En vasco euskera, en el idioma euskara, es la lengua hablada tradicionalmente por los vascos. En el País Vasco o Euskal Herria, en el Golfo de Vizcaya y en Europa Occidental. Que no tiene morfemas flexivos de género, persona, pero sí tiene morfemas flexivos de género. El PowerPoint que vamos a presentar Sofía y yo es sobre Indonesia y el idioma. 150 de 250 lenguas habladas y escritas. En indonesio es la lengua franca del país. La minoría de la población, se habla más de la minoría de la población, aunque es corriente como la segunda lengua. Tú se dice anda, él se dice de, ella se dice día, nosotros se dice cami, vosotros se dice anda y ellos o ellas se dicen mereca. Como ves, todas las raíces son iguales y las diferencias son las que cambian. Yo amo se dice acucinta. Tú amas se dice anda mentitaris, él ama se dice ama, ella ama se dice día mentitaris, nosotros o nosotras amamos se dice quita pintari, vosotros o vosotras se dice amáis se dice anda mentitari y ellos o ellas se dice mereca mentitari. La segunda conversación. Yo como se dice sayasuka. Tú comes se dice anda makan. Él come se dice makan. Ella come se dice día makan. Nosotros comemos se dice quita makan. Vosotros coméis se dice anda macan y ellos se me han olvidado poner, pero se dice macan solamente. Y comer en realidad se dice macan, pero excepto la primera persona que se dice suka, porque cambia. Porque cambia en realidad. El inglés. Entre 508 millones de personas hablan este idioma. El inglés se habla en Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Malta, Canadá, etc. La gramática del inglés. Auxiliar se necesita el auxiliar, sujeto y verbo. Por ejemplo, what does Yamile say? ¿Qué dice Yamile? Auxiliar, what, sujeto, does. Y el verbo say. La oración. El orden es el sujeto, auxiliar y verbo, como aquí. I am going to the beach.
estoy yendo a la playa. El sujeto es el I, am es el auxiliar y go hay un verbo. Y en este caso podemos necesitar el auxiliar. Negativa. En una frase el orden suele ser sujeto, auxiliar y verbo. Por ejemplo, I am not a cat, yo no soy un gato. I es el sujeto y am es el verbo. En este caso no hace falta un auxiliar, pero en otros sí. Bueno, nosotros somos Igor, Irati y yo, Natalia. Vamos a hacer el proyecto MED sobre el danés. Dinamarca. El danés. El danés. El danés es la lengua oficial de Dinamarca. Es una lengua escandinava. Es correspondiente en un subgrupo de las lenguas germánicas, a través de la familia indoeuropea. El idioma lo hablan 6 millones de personas. Ejemplos. Kill, señora. Hand, mano. Ball, pelota. Land, país. Y hot, equipo. La clasificación. Los parientes más cercanos del danés son las demás lenguas germánicas del norte de Escandinavia, como por ejemplo el noruego y el sueco. Las similitudes son tantas que algunos lingüistas los clasifican como 3 dialectos de un mismo idioma. Gramática. Sustantivos. Existen los géneros gramaticales. Para los sustantivos daneses, común y neutro. Artículos. Una característica distintiva de los idiomas escandinavos, entre ellos el danés, es el artículo definido en crítico. Un ejemplo, un hombre indefinido. Es en man, pero el hombre definido es mande. Parece a los sustantivos de género común. Parece a los sustantivos de género neutro. Adjetivos. La declinación normal del adjetivo es como sigue. Para el adjetivo smuk, bonito. Común, neutro, plural, determinado, smuk, smuke, det, smuk, sus. Verbos. El infinitivo de los verbos daneses terminan en vocal, que casi siempre es la letra E. El segundo grupo forma los pasados son T y los participlos pasados con yo leo, aprendo, leerse, creo que algunas letras son un poco... yo leí, yo he leído, el último grupo está constituido por los verbos Los sonidos. El danés es un idioma difícil de pronunciar. La R es uvular y muy profunda y producida atrás de la garganta. Contrario a lo que pasa en los idiomas eslavos y romances, como por ejemplo el castellano. Yo juego, y este es la siguiente tú juegas y Spiel, como no tiene el E, pues es para él juega Dit Spiel, lo mismo de arriba. Ella juega un Spiel, nosotros jugamos Die Spiel, vosotros jugáis Du Spiel, ellas juegan ellos y ellos juegan de Spiel. Si os dais cuenta, todas las clasificaciones verbales son en
hablantes en todo el mundo y es una lengua indoeuropea, germánica occidental. Personas: yo, ich, tú, du, tú. Sei, usted. Él, wir. Nosotros, has, uns. Vosotros, hast, sie. Ellos, has, Segunda conjugación, el verbo comer. Yo como, ich mag. Tú comes, ser, essen. Él come, ir, no, ist. Nosotros o nosotras comemos, wir, essen. Vosotros o vosotras coméis, sie, essen. Y ellos o ellas comen, sie, essen. tercera conjugación del verbo vivir. Yo vivo, ich lebe, tú vives, they lebe, también puede ser tú vida. Él vive, la, lebe, nosotros vivimos, wir leben, nosotros o nosotras vivimos, sie leben, ellos viven, sie leben. Algunas frases en alemán. Yo jetzt Hamburger. Ich hatte Hamburger essen. Yo viví un momento muy importante. Ich lebte ein sehr wichtiges Moment. Y ya hemos acabado nuestro proyecto. Este es nuestro proyecto del MET, es nuestro PowerPoint que vamos a explicar. Las familias lingüísticas. Acá dos veces. Familias de las lenguas. Una familia de lenguas es un grupo de lenguas con un origen histórico común y emparentadas filogenéticamente. Las familias lingüísticas. Rama germánica, danés, inglés, alemán, noruego. Rama céltica, gaélico, escocés, gaélico, irlandés, galés. Rama itálica, latín, francés, italiano, portugués, español. Y rama helénica, griego antiguo, griego moderno. El indoeuropeo. El indoeuropeo es un término propio de las ciencias sociales y muy especialmente de la lengua histórica. El indoeuropeo se solía hablar en el año 4000 a.C., luego se fue expandiendo y ha llegado a ocupar estas dos zonas. La lengua románica. Las lenguas románicas son una rama del indoeuropeo de lenguas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como solución del latín. La lengua germánica. Las lenguas germánicas son un subgrupo de la familia de las lenguas indoeuropeas habladas principalmente por los pueblos germánicos. Aquí nos vemos ahí. Ahora vamos a presentar el italiano. Verbos. Los verbos pueden conjugarse en indicativo, subjuntivo y condicional e imperativo. Existen también tres formas impersonales: infinitivo, gerundio y participio. Los verbos se dividen en tres categorías o conjugaciones: los verbos en are, los verbos en ere y los verbos en ire. Nosotros somos Johnny, Eneco y Naira y este es nuestro proyecto de MED. Las familias de las lenguas son grupos
son grupos de lenguas de origen histórico y común, como por ejemplo el español, el portugués, el catalán. Familias lingüísticas. Durante la Edad Media, Europa se reconoció el parentesco evidente entre algunas lenguas. Sin embargo, no se sospechó que todos estos grupos estaban en última instancia emparentados hasta mucho más tarde. El juez británico William Jones propuso seriamente la idea de que el latín, el griego, el germánico, el celta, el sánscrito y el persa estaban emparentados. Lenguas románicas. Las lenguas románicas son una rama indoeuropea de lenguas que están estrechamente unidas históricamente y aparecieron como evolución del latín vulgar. El número de las lenguas romances el número de las lenguas romances conocidas supera la veintena, aunque muchas de ellas, de muchas variedades, están severamente amenazadas y solo media docena de ellas tienen algún uso general y tienen varios millones de hablantes. Lenguas germánicas. Las lenguas germánicas son principalmente habladas en los pueblos germánicos. Todas las lenguas germánicas derivan de un antecesor común, tradicionalmente denominado idioma protogermánico. La primera lengua germánica conocida es el gótico. Gramática, vocabulario y ortografía. Hola, hoy. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Gracias, obrigado. Buenos días, buen día. Buenas tardes, boa tarde. Buenas noches, boa noite. Y chao, chao. Verbos en portugués. El portugués tiene las mismas definiciones verbales en cada verbo. Por ejemplo, eu amarei significa tú amarás. Vos amará, él amará. Nos amaremos, vos amaréis. Voces amará, vosotros os amaréis. Él les amará, ellos os amarán. Todos tienen la misma designación. Género y número. Todos los nombres en portugués pertenecen a uno de los dos siguientes géneros, masculino o femenino. La mayor parte de los adjetivos, pronombres y todos los determinantes muestran el género del nombre al que hacen referencia. El género femenino en los adjetivos no se forma de la misma manera que en los nombres. Casi todos los adjetivos que terminan en consonante no se modifican. Hombre superior, hombre superior, mujer superior, mujer superior. Lo mismo ocurre a los adjetivos que terminan en e. Hombre fuerte, mujer fuerte, mujer fuerte. Quitados estas extensiones, el nombre y el adjetivo deben concordar. Hola, nosotros somos Sandra, Lanchi y Álvaro y os vamos a presentar un PowerPoint. Primero vamos a hablar sobre una familia de lenguas. Una familia de lenguas es un grupo de lenguas con un origen histórico común y emparentados filogenéticamente, es decir, parecen derivar una lengua más antigua o protelengua, lengua madre. Familias lingüísticas. La familia de lenguas indoeuropeas se divide a su vez en grupos. Estos son
Aquí muchos, pero voy a decir algunos. Por ejemplo, el grupo anatorio, grupo griego, grupo celta, grupo tocario y más. La protolengua. La protolengua o lengua reconstruida es la reconstrucción probable de la lengua de origen de grupos sobre la base de las coincidencias y rasgos comunes a dicha familia de lenguas que no constituyen invocaciones o préstamos. El indoeuropeo es un término propio de las ciencias sociales. Antropología lingüística, arqueología, etnología, filología e historia, y muy especialmente la lingüística histórica. Lenguas románicas. Las lenguas románicas mayoritarias son del oeste, del portugués, castellano, francés e italiano y rumano. Son lenguas románicas de comunidades más reducidas, pero no menos importantes: el gallego, el catalán, el occitano, el sardo o el retumante. Los morfemas y sustantivos. En francés, los morfemas flexivos, los adjetivos, en ninguno de los casos no tienen marcador. Pero en sustantivos todos tienen marcador. En castellano la negación va delante del verbo. En francés la estructura negativa sería pronombre más ne más verbo más pas, que ne y pas es la construcción negativa del francés. El verbo iría entre las dos expresiones que indican la negación. Hola, somos Steven y Mayal y os vamos a hablar sobre el portugués. El portugués se habla en Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Macao, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. En 10 países es lengua oficial y lo hablan unas 270 millones de personas en todo el mundo. Lenguas romances. Las lenguas romances, también denominadas como lenguas románicas o lenguas neolatinas, son una rama indoeuropea de lenguas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución del latín vulgar. El verbo. Tercera conjugación: yo soy, eu sou, tú eres, voce él, ella es, él, ella es, nosotros somos, nos somos, ustedes son, voces sao, ellas son, él es, ella sao. Primera conjugación: yo estoy, eu estoy, tú estás, vos está, él, ella está, él, ella está, nosotros estamos, nos estamos, ellos, ellas están, ellos, ellas están, ustedes están, voces están. Lenguas románicas. Las lenguas romances, también denominadas lenguas románicas o lenguas neolatinas, son una rama indoeuropea de lenguas estrechamente relacionadas entre sí que históricamente aparecieron como evolución del latín vulgar. Lenguas germánicas. Las lenguas germánicas son un subgrupo de las familias de lenguas europeas habladas principalmente por los pueblos germánicos. El idioma que nos ha tocado a nosotros es el italiano. El verbo cantar: yo canto, tú cantas, y cantaré, cantiamo,
si cantáis, cantando. Aquí he separado las desinhencias verbales. Las desinhencias verbales y pues se pueden ver cómo se pueden distinguir las personas y eso. Y hay el singular final se pone como una A y supongo que las plurales con una E. Nosotros somos Eric, Unai y yo y vamos a hablar sobre las lenguas y los hablantes. Las familias lingüísticas están separadas por todo el mundo, como veréis en el mapa. Y algunas lenguas, las lenguas están distinguidas por colores. Las lenguas romances están divididas en color azul oscuro. El griego está situado en marrón y las germánicas en rojo. Las lenguas germánicas. Las lenguas germánicas son un subgrupo de la familia de lenguas indoeuropeas habladas principalmente por los pueblos germánicos. Todas las lenguas germánicas derivan de un antecesor común, el cual es tradicionalmente denominado idioma protogermánico. A nosotros nos ha tocado el idioma alemán. Por ejemplo, el verbo cantar. Yo canto, en alemán se dice ich singe. Tú cantas, se dice il singe. Él canta, se dice die singe. Nosotros cantamos wir singen, vosotros cantáis sie singen y ellos cantan también, se dice como vosotros cantáis sie singen. Son unos ejemplos de cómo se dice en alemán. Los morfemas derivativos de género y número en alemán son los prefijos separables, son siempre lexemas con un significado propio. Las preposiciones serán adverbios cuya aportación semántica al significado de la raíz verbal ha ido modificado hasta originar un nuevo lexema. Los prefijos separables además suelen ser tónicos. Hola, hoy os vamos a hablar Xavi, Yanire y yo sobre las lenguas y hablantes. Nuestro idioma es de Inglaterra, el inglés. Las lenguas romances también denominadas lenguas romances o lenguas neolatinas son una lengua indoeuropea de lengua estrechamente relacionadas entre sí. Las lenguas germánicas. Las lenguas germánicas son un subgrupo de la familia de las lenguas indoeuropeas, habladas principalmente por los pueblos germánicos. Bueno, yo bailo ainas, tú bailas yugans, él baila gidas, nosotros bailamos huidas, vosotros bailáis yugan, ellos bailan deidas. En inglés existen diferentes tipos de marrones. Algunos son libres, como por ejemplo town, hall, store, porque los puedes poner separados, en palabras como home, hometown, city hall o bookstore. Derivativos, como por ejemplo nest, tie, try, tion, less, porque derivan con otras palabras, como happiness, safety, street, organization o power. Aquí las derivativas vemos que si se juntan con otras palabras, o sea, si se junta una con otra palabra, con un final, se puede crear otra palabra nueva. Y aquí, se puede crear una palabra poniendo dos palabras juntas.